Pues yo cuando empezó la transición ya era maestra de primaria. Y el primer encuentro que yo tuve con el movimiento feminista fue a través de los grupos precisamente de coeducación. Fueron muy interesantes. Yo creo que bastante más acogedores, un ambiente más agradable que el que se vivía en lo que era el movimiento feminista en Sevilla. Y los movimientos de renovación pedagógica en aquel momento fueron muy interesantes porque planteaban seminarios de coeducación y nos llegaba, pues bueno, la gente que empezábamos a tener inquietudes por alguna razón, nos llegaba la información. Yo tuve la suerte de que mi hermana Isa trabajaba en Granada, que en Granada iban más avanzadas que aquí. La Asamblea de Mujeres de Granada era muy potente y a los centros llegaba más. Entonces a mí, a través de ella, pues me llegaba la información de lo que estaban trabajando y fue un poco mi pistoletazo de salida al tema del feminismo. Después ya la verdad se me quedó en el camino, pero yo cada vez que doy un paso más hacia la igualdad siento su empuje. Empezamos a finales de los 80, 88, 89. Muy difícil porque en los centros éramos las cuatro locas que veníamos diciendo cuatro cosas que nadie entendía y no sabían qué es lo que realmente queríamos. Pero poco a poco la verdad es que fuimos haciendo un poquito de, creando grupos. Creábamos grupos en los que participábamos las que estábamos más implicadas. Eso se derivaba un poquito en torno al resto del centro. Yo, desde esa época, yo vivo en Montequinto, trabajo en Montequinto y he vivido el proceso desde allí participando en los grupos de Sevilla. Un poco a caballo también con dos hermanas. Ese ha sido mi movimiento. Entonces, allí en Montequinto empezamos a plantear una asociación de mujeres que era 5 de abril. No tenía ningún significado, sino que el 5 de abril se pusieron los estatutos y se le dio esa fecha. Pero ahí las mujeres iban en aquel momento a las asociaciones de mujeres con las expectativas de salir de su casa, divertirse y tal. Y entonces nosotras participábamos, pero ya me parecía que era un poco perder el tiempo porque no había manera de avanzar. Era salimos, vamos, vemos tal cosa, nos divertimos, pero no tenían... Sí que es verdad que, y tengo que reconocerlo y creo que es justo también decirlo, hubo partidos políticos que en aquel momento de aquellas asociaciones sacaban un caladero de votos y de gente que después empezaron a estar en política. Me parece que eso fue así y hay que contarlo. Cada cual lo vivió como lo vivió. Yo lo viví así, ¿no? Era por una parte las mujeres que querían ir a pasárselo bien y por otra las mujeres que iban a que otras mujeres formaran parte de su tal. Entonces eso en Montequinto. Esa asociación siguió, pero nosotras ya nos retiramos. Después en Dos Hermanas creamos una asociación que le llamábamos Dolorcitas por una mujer que fue importante en Dos Hermanas y ahí sí que teníamos ya una ideología feminista clara. Duró poco tiempo, pero todavía lo que son las relaciones entre las que estuvimos perduran. Después formé parte del grupo municipal de Izquierda Unida en Dos Hermanas, en el Ayuntamiento de Dos Hermanas, en la más estricta oposición, con lo cual era todo era un poco muy todo difícil, no había manera, pero ahí empezamos nosotras ya a plantear el tema de la igualdad. Pues a crear comisiones dentro de los concejales y las concejales, la comisión de igualdad, que aquellos tampoco sabían aquella gente muy bien de qué estábamos hablando, pero íbamos planteando cosas. Y ya pues posteriormente a eso se creó la Concejalía de la Mujer en Dos Hermanas. El área de la mujer de Izquierda Unida lo que hacía era empoderarnos. O sea, hoy lo diríamos así, ¿no? Nos empoderaba para que donde fuera que estuviéramos militando, le viéramos la perspectiva de género y supiéramos actuar. Por ejemplo, a las que salíamos de concejalas sin tener ni idea. Imagínate, desde la escuela al ayuntamiento. Una moción, un no sé qué, es nada más que manejar, lo que era manejar, pues todo lo que teníamos que trabajar allí, desde el área de la mujer, lo trabajábamos. Y claro, llegabas a donde quiera que estuviera sabiendo qué es lo que tenías entre manos y con una perspectiva de género clarísima. Estaba el centro Tarasea. Yo creo que es importante porque ese centro tenemos que tenerlo presente, que fue aglutinador. Era del Instituto Andaluz de la Mujer y lo ponía a nuestra disposición y allí hacíamos las reuniones preparatorias de lo que eran los 8 de marzo. A ver, mi balance de ese momento, difícil.
muy difícil trabajar entonces. Muy difícil porque el movimiento feminista en Sevilla estaba absolutamente dividido, o sea, totalmente dividido, y incluso cuando organizábamos las manifestaciones del 8M, 2 recorridos, 2 manifiestos, había una separación y una división, y luego cuando llegábamos al 8M, para colmo éramos minoritarias, absolutamente minoritarias, tanto una como otra de las manifestaciones que se convocaban. De manera que entonces yo creo que perdimos ahí muchas energías en la discusión interna, en un debate que no nos llevaba a ningún sitio. Pero se crispaba el ambiente y yo eso lo viví de esa manera, ese momento. Después tuvimos un tiempo en el que prácticamente estaba muy parado todo. Vinieron unos tiempos en los que yo creo que agotadas también de aquello. Entonces estaban las asociaciones, se reunían hasta que ya volvió a resurgir cuando ya hemos visto estos últimos. Yo en el 2010, en los últimos tiempos ya, en el 2018, que fue cuando la primera huelga importante, ahí viví un momento en Sevilla, en el movimiento feminista de Sevilla, que sí que merecía la pena aportar. Y poner ahí tu energía. Fue cuando se convoca la huelga general para el 8 de marzo a nivel internacional, y aquí nos llega la información, y allí fue donde convocaron varias asociaciones, varios grupos. Algunos venían de la época que hemos estado hablando antes, otros nuevos que empezaban a formarse, y ahí sí que hubo realmente una relación intergeneracional en aquel momento interesante. Y de ahí pues ya después se fueron habiendo más reuniones, más colectivos que se iban acercando, y surgió lo que fue AFUS, la Asamblea Feminista Unitaria de Sevilla. Yo he participado también en AFU y esta gente venían, la mayoría pues eran gente muy joven, que además la alegría que nos daba era, bueno, pues esto no se acaba aquí, que hay gente que viene detrás con ganas, empujando y tal. Pero después vuelve a aparecer el debate de temas que nos separan muy poco. La prostitución, abolición o regulación, y ahí nos disparamos. Con el tema de la educación y cómo desde esos principios en que empezamos con los movimientos de renovación pedagógica y cómo nos fue calando, y hasta ahora hay centros que siguen trabajando como en cooperación. Nosotras en Montequinto estuvimos trabajando hasta que nos hemos jubilado, nos hemos ido jubilando varias compañeras de la misma edad, pero claro, no nos podemos quedar en casa, sino que ahora ¿qué hacemos? Aparte de estar en el fórum de política feminista, bien, pero ¿qué hacemos con lo que nos gusta y con lo que...? Y entonces hemos creado una plataforma coeducadora, de zona, abierta, con todos los centros de Montequinto. Entonces la llamamos Montequinto Coeduca. Y es totalmente abierta, no es institucional, la gente acude pues voluntariamente y aporta, y la verdad es que nos está dando un resultado, que hay gente ya de Dos Hermanas que la están escuchando y están pidiendo entrar en la plataforma, y simplemente lo que hacemos es reunirnos al principio de curso, vemos las necesidades, lo que va a hacer cada centro, lo compartimos, tenemos un grupo de WhatsApp y luego hacemos conferencias. Yo la verdad es que el futuro que elaboraba hace pocos años era que no sabíamos si esto iba a tener continuidad o no. Eso es, lo que tenemos ahora mismo no lo esperábamos. Creo que también eso es importante analizarlo. Lo tenemos y tenemos a muchísimas mujeres jóvenes con ganas de participar, y hombres, bueno, pues aliados importantísimos. Pero yo creo que esos aliados, entre nosotras también tenemos que ser aliadas, y tenemos las alianzas. Yo el futuro del feminismo lo veo pasando por las redes y las alianzas, las redes entre grupos, entre mujeres que tenemos las cosas claras y sabemos hasta dónde tenemos que ir, y las alianzas. Y en lo que estamos de acuerdo, a tope. Y cuando no estamos de acuerdo, respetarnos. Y si somos muchas, porque en realidad hay mucho ruido, pero porque las pocas que hacen ruido hacen mucho. Y parece que esto va a ser una hecatombe, aquí se va a acabar. Pero si realmente todas las mujeres que tenemos claro, que tenemos en común muchísimo y muchísimo por lo que luchar, alzamos la voz, pues creo que el futuro tiene que ser bueno.